Bienvenidos y bienvenidas a Nota Final, su espacio digital en donde organizamos el caos de esta semana para que usted no tenga que tener 22 ventanas abiertas, 3 hilos en Twitter y a su tío querido diciendo yo sí, tengo información real sobre el hombro. Esta semana vamos a viajar desde Ucayali hasta el Estrecho de Hormuz. Tenemos noticias interesantes y básicamente la moraleja es que las preguntas siempre pesan más que los gritos. Empezamos este viaje con la provincia del Cusco. Keiko Fujimori ha sido proclamada, pero Cusco está dividido entre protestas, transición y temor al abuso. La semana pasada, la Asamblea Regional del Cusco ha convocado una movilización general este 22 de julio a las 4 de la tarde contra la proclamación de la presidenta electa Keiko Fujimori. La propuesta ha sido anunciada y la Asamblea está diciendo abiertamente que no reconoce los resultados hechos por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, lo que también es verdad es que hasta el momento del cierre de esta edición no hemos logrado identificar qué es lo que está proponiendo a posteriori de la negación de las elecciones. También es importante asegurar que, según el Diario del Cusco e Incavisión, la FARTAC se ha desmontado de la movilización. La semana pasada también el presidente Rolando Salas, presidente de la FARTAC, explicaba frente a cámaras de que ellos han mantenido durante todo el proceso electoral una posición neutral y que la expectativa que ellos mantienen desde la FARTAC de la nueva presidenta es que sea respetuoso con los pueblos originarios y con las cadenas productivas rurales, que entiendan que los comuneros son los defensores de la Pachamama y que estarán a la expectativa de lo que haga y deje de hacer la presidenta. Por otro lado, es importantísimo recordar que en Cusco siempre ha habido diferencias respecto a la convocatoria y que el mismo presidente de la FARTAC le teme a las represalias por las preferencias electorales de los cusqueños. Hay que estar atentos. En el plano nacional, el ex candidato presidencial Roberto Sánchez, primero el día 3 de julio, anunció que durante todo el mes tenían que haber movilizaciones, que la manera de ser patriotas era que las personas salgamos a las calles y que nos movilizáramos en contra de estas elecciones con muchísimos cuestionamientos y un llamado de fraude abierto. Sin embargo, al día siguiente anunció su alianza frente a López Chau, Ricardo Belmont, la coalición parlamentaria que van a protagonizar. Fue un llamado a la movilización fugaz. En esta misma coalición, que insisten en que no reconocen al 100% los resultados oficiales emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones, mantienen abiertas y mantienen arriba sus llamados a la denuncia. Entonces, bueno, igual en términos locales lo que nosotros nos corresponde estar atentos es cómo se va a procesar la tensión en la región sur del país sin empujarlo más a la violencia. Recordemos que la protesta pacífica es un derecho. El portal del gobierno es clarísimo. Dice que los ciudadanos peruanos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente y sin armas y que la detención, mucho ojo con la palabra detención, solamente es correspondida cuando se afectan derechos de terceros, propiedades privadas y cuando hay violencia contra la autoridad. Estos cuestionamientos respecto a la legitimidad y a la represión surgen a 2 semanas después de la aprobación de la ley del fuero. Recordemos que ahora la justicia peruana ya no se hace cargo de los procesos judiciales durante la actividad de los agentes del orden, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La Policía del Cusco, según el jefe de la región Cusco, especificó que va a garantizar que dichas marchas se desarrollen pacíficamente, ¿no? Y esto ya está observado por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención al Delito. Vamos a estar atentos desde esta plataforma y muy probablemente también nos acompañaremos desde Nota Final con nuestra móvil durante las movilizaciones. Ahora, vámonos desde los resultados electorales hacia una muestra más de la extraordinaria ineficiencia de nuestra municipalidad. Expo Huancayo. ¿Feria exitosa o mala inversión para los productores? Según testimonios recogidos por Incavisión, los productores clasificaron a Brosita de rateros
a los organizadores cuestionando los costos que tuvieron que asumir para poder separar un stand, comparándolos con los resultados económicos de esa edición y de otras ediciones de la Feria de Huancayo. La queja es clarísima. Los costos de los stands, sumado al cobro de entradas al público de 10 soles, generaron ventas bajísimas. Y eso es percibible por muchísimos testimonios de los feriantes usuales a la Feria de Huancayo en el Cusco. Según los feriantes, muchísimas familias pagaban la entrada para poder ver el espectáculo, hacer sus actividades de feria de todos los años, porque es una feria asidua para los cusqueños, pero luego ya no había un margen extra para que invirtiesen en los productos que los feriantes habían traído. Frente a las críticas, Félix Boza, el gerente regional del Cusco, defendió el evento a capa y espada diciendo que en las estadísticas que se iban a emitir en el día de la clausura se iba a notar claramente las cualidades económicas que había tenido para los feriantes, ¿no? También señaló que todos los eventos de este tipo tienen personas conformes y personas que no lo están. Bueno, así como los diferentes, y hizo hincapié, ¿no?, en las virtudes de esta feria, como el concurso de ganado vacuno, ovino y camello, ¿no?, que era un encuentro desde las diferentes provincias del Cusco en donde se había lucido, pues, ¿no?, la interculturalidad. Bueno, muy probablemente fue así, pero las quejas de los feriantes siguieron alzadas. Entonces, acá hay un choque de lectura clarísimo. El gobierno regional evalúa que el evento, con los objetivos institucionales por los cuales ha sido aprobada esa actividad, prioriza la participación, los concursos provinciales y el movimiento económico. La queja de los feriantes es absolutamente en el último aspecto de estos objetivos institucionales. Pero los feriantes siguen evaluándolo como una pésima inversión. Entonces, la pregunta que se tiene que responder es absolutamente cuantitativa, no hay secreto, son números. Si el presidente regional, Félix Boza, insiste que las evaluaciones económicas que se tuvieron que mostrar al final de la feria eran positivas, no cuadra con la versión de la mayoría de los feriantes. Entonces, si es que los números confirman que muchos comerciantes han perdido y que efectivamente el evento ha sido un fracaso, el punto delicado que tiene que responder el presidente regional, Félix Boza, es que el cobro de las entradas, que es una novedad para la Feria de Huancayo en otras ediciones, podría haber influenciado en efectivamente podría confirmar la lectura que los feriantes tienen respecto al movimiento económico que se dio. Entonces, las preguntas que impulsamos desde Nota Final son: ¿cuál fue el contrato? ¿Cuáles fueron las obligaciones de los organizadores? Porque recordemos que el gobierno regional no organiza estas actividades, como muchas otras, sino que la terciariza. ¿Cuánto recaudó realmente? ¿Cuánto recibió el gobierno regional? ¿Cuánto invirtió en servicios? ¿Y qué protección tuvieron los productores frente a los costos excesivos? Aunque, a pesar de que la organización comercial haya estado a cargo de esta empresa privada, el carácter regional, institucional y público de la actividad sigue vigente. La cadena de responsabilidad, en este caso, recordemos que estamos en Punto Final, su periodismo de soluciones con cadenas de responsabilidad en línea, es clarísima. El gobierno regional tiene que publicar la evaluación económica real, completa. La empresa organizadora tiene que transparentar sus ingresos, sus tarifas y sus criterios de cobro, sobre todo. Y los productores deben, pues, ser escuchados con sus datos. Por favor, señor presidente regional, los productores tienen una base de datos, llevan la contabilidad de lo que han movilizado hasta la ciudad del Cusco. Para futuras ferias tiene que existir un cambio de reglas muy básico. Si es que el objetivo es promover la producción regional, por favor, el diseño económico no puede terminar en un perjuicio. Bueno, pasemos de la institución, la falta de criterio económico del gobierno regional a la falta de criterio comunicativo de nuestro gobierno municipal. Marcha del orgullo en la ciudad del Cusco, cuando el trámite también es capaz de discriminar. Bueno, la marcha del colectivo del LGBTIQ+, fue dada su 11ª edición en la ciudad del Cusco. Bueno, fue organizada por un colectivo y fue protagonizada por las familias, los aliados, la gran cantidad de asistentes. Estamos hablando de más o menos
más de 500 personas según las expectativas contabilizadas que llegaron a la Plaza de Armas y infinidad de personas que se han ido sumando y restando durante todo el recorrido que partió desde la urbanización Mariscal Gamarra y terminó en la Plaza de Armas. Según el Sol del Cusco, recordemos que hubo una polémica. El primer flyer informativo de la convocatoria de la Marcha del Orgullo de la 11ª edición en la ciudad del Cusco se mostraba una representación de un personaje de la danza del Sahra, que tiene protagonismo esencial principalmente, efectivamente, en la Virgen de Paucartambo, pero en muchísimas otras celebraciones a lo largo del territorio de nuestra región. Entonces, una comparsa ligada a la Virgen rechazó completamente y aseguró que no estaba autorizando para que la Marcha del Orgullo utilice la imagen de la danza, de un personaje de la danza, y pidió inmediatamente que se retirara. Hay alguna polémica al respecto que ya hemos visto en ediciones anteriores y el colectivo fue cuidadoso, dijo que no era su intención desvirtuar ni ofender ninguna expresión cultural, sino visibilizar pues que las personas LGTBIQ y más también nacen, crecen, participan en las mismas familias, barrios y distritos tradicionales en donde estas manifestaciones culturales tienen lugar. Ahora, nosotros recordaremos que según la ley 2829/6, que reconoce precisamente los bienes culturales inmateriales, le pertenecen a la nación, a todos los miembros de la nación, y eso incluye al colectivo que quiera o deje de querer ser. Entonces la pregunta que nos hacemos este año es, ¿quién es dueño del Sahra? Si no, ¿cómo dialogamos entre el patrimonio de la comunidad portadora y la diversidad humana? Luego, para más INRI, llegó la Municipalidad del Cusco, que según sus propios comunicados, no terminaba de autorizar la presencia de la marcha porque la solicitud no cumplió con los requisitos ni subsanó las observaciones dadas. Bueno, según el colectivo, que tuvo que responder a un comunicado hecho el mismo día de la convocatoria, presentó las solicitudes desde el 14 de mayo. También hizo transparentes los expedientes, las subsanaciones, los escritos pendientes y la falta de respuestas claras de la municipalidad. Es decir, la marcha que ya lleva 11 años, que no es sorpresa para nadie, la municipalidad terminó zanjándola con un comunicado hecho el mismo 4 de julio, ¿no? Aclarando que no otorgaba su autorización. Bueno, la municipalidad no autorizó, pero el comité policial estuvo presente, organizado y sincronizado con la marcha. Entonces, la secuencia deja abierta una pregunta que nos hacemos aquí en nota final. Si es que el procedimiento administrativo ofreció las garantías suficientes para el ejercicio oportuno del derecho de la reunión. Claro, porque qué fácil es desacreditar una marcha, tildándola de improvisada, inclusive ilegal, si es que no he facilitado el papeleo al respecto. Entonces, desde nuestra redacción hemos observado que las personas en situación de vulnerabilidad, atendidas también por la Defensoría del Pueblo, nos hemos dado cuenta de un detalle interesante. Buscando información al respecto del nivel de vulnerabilidad de la comunidad LGBTIQ y más en la ciudad del Cusco, nos hemos dado con la sorpresa que la información ya no aparecía como población vulnerable visible en el portal principal de la Defensoría del Pueblo, pese a que el apartado se había existido antes. Y al seguir indagando, nos hemos dado cuenta que la página institucional dedicada a personas con VIH del portal de la Defensoría del Pueblo tampoco existe ya. Entonces, el enlace había sido retirado y que la información ha dejado de ser accesible. Bueno, acá el diablo está en los detalles, porque la discriminación no siempre aparece como un insulto abierto en la calle, ¿no? Y a veces aparece con silencio institucional, que es el que nos estamos dando cuenta. Silencio institucional, trabas, vale la redundancia, trabas al momento de hacer un trámite y, bueno, apropiación de un bien público. Entonces la pregunta de fondo no solamente es preguntarnos cómo nos fue la marcha, si ha sido más o menos ostentosa que otros años, sino cómo el Cusco está protegiendo a esta población de cusqueños y cusqueñas durante el resto del año y no solo en su fiesta. Bueno, la Marcha del Orgullo exige una ciudad en donde el patrimonio sea usado no como una excusa para excluir, sino como la oportunidad para encontrarnos entre todas, todos y todes los cusqueños.
Bueno, pasemos de algunas dudas administrativas que tenemos respecto a nuestra provincia, a la represión policial en la zona amazónica. Puntualmente, represión policial en la Universidad Nacional de Ucayali reaviva la crisis por la gestión del rector. La nota es extraordinaria. Una protesta universitaria terminó con gases lacrimógenos dentro del campus una vez más en este gobierno que está a solo a solo semanas de terminar. La policía que ingresó a la Universidad Nacional de Ucayali con estudiantes y efectivos que terminaron enfrentándose. Hay en esta oportunidad numerosos testimonios en video que seguramente ya han podido contemplar. Y hay reportes de estudiantes heridos. Mira, mire usted, inclusive dentro del poder, dentro de la Defensoría del Pueblo, que ya ha sido tildada en numerosas ocasiones de tener cierta afiliación política con el gobierno de turno y los poderes políticos que lo manejan, ya habían denotado de que durante estas 4 semanas de toma universitaria algunas irregularidades con las fuerzas del orden. Lo ocurrido fue la noche de lunes, pero la crisis, como les digo, ya tenía varias semanas acumulándose. El 26 de mayo, los estudiantes tomaron el local de la universidad. La Federación Universitaria de Ucayali, la FEUNU, presentó un pliego con 21 demandas. 21 demandas que la misma Defensoría del Pueblo ha registrado y está en su boletín mensual. Exigían, en corto, mejores condiciones para los estudiantes, transparencia, representación estudiantil y también estaban denunciando algunas irregularidades en la gestión universitaria, sobre todo en la selección docente. La Defensoría del Pueblo intervino y se planteó como mediadora, insistió a una mesa de diálogo en donde efectivamente se lograron aprobar y se lograron sostener algunos compromisos, pero el proceso terminó sin los acuerdos definitivos de la mesa de concertación. El conflicto no terminaba de resolverse pasadas las semanas y esta semana las clases recién habían sido reanudadas. Inclusive hay un video de efectivamente el líder estudiantil explicando de que si bien había toma, las clases tenían que continuar y convocaba a los estudiantes a que regresen a las aulas. Ese mismo día se convocó una reunión del Consejo Universitario, reunión que fue convocada por el rector, aún en funciones, Edgardo Leoncio Braul Gomero. Sin embargo, la sesión fue absolutamente cuestionada y tildada de ilegítima, y el propio vicerrector académico, el señor Julio Pastor, la calificó de ilegal. Terminada la reunión, un grupo de estudiantes esperó a la salida del comedor, a la salida del espacio en donde se reunieron, al rector para hacerle llegar sus demandas, pero el rector prefirió llamar a la Policía Nacional del Perú y permitirle el ingreso al campus. Bueno, según RPP, el objetivo era resguardar la integridad física del rector, pero ni bien ingresó a la policía, a los minutos empezó los enfrentamientos. Las imágenes son duras y el sonido de los disparos es claro. La Federación de Estudiantes ya ha denunciado el abuso, ya habló de represión e intimidación y está abriendo un proceso para que se investigue la intervención policial. La solicitud por parte de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial ya ha sido recibida y Julio Pastor ha tildado al rector de ser el responsable de los hechos de violencia. Bueno, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya se ha pronunciado y se ha proclamado se ha condenado la represión policial. La policía, por su parte, insiste a que ha actuado con respeto a los derechos humanos y que ha actuado según los manuales y los protocolos vigentes. Bueno, estamos en punto final y nos queda cerrar con las preguntas del caso. ¿Quién autorizó el ingreso de la policía al campus? Efectivamente fue el rector. ¿El rector solicitó formalmente la intervención? ¿Existió un mandato judicial? ¿La policía actuó en flagrancia o en peligro inminente? Porque la figura de la ley es clara, lo recordemos. ¿Cuántos heridos ha habido realmente? Porque recordemos que en estos casos algunas veces los jóvenes prefieren no presentarse en los servicios de salud por miedo a represalias. ¿Dónde está el procedimiento policial? Estamos a la expectativa. Porque según la ley universitaria vigente, el ingreso de la policía al campus, recordemos,
solo procede por mandato judicial a pedido del rector o salvo excepciones previstas por ley. Hasta el momento las respuestas siguen sin una confirmación clara y en nota final estaremos atentos al caso para saber exactamente qué ha ocurrido y ver los paralelismos que podríamos tener en nuestra ciudad. Bueno, ahora pasando a las noticias internacionales que influyen al estilo de vida del Cusco, hablemos un poco de la OTAN. Después de la cumbre que tuvo lugar la semana pasada, la pregunta queda clara. ¿Europa entra en una nueva carrera armamentística? Interesante. Cuando un país aumenta su presupuesto militar de golpe, surge una pregunta que es históricamente correcta. ¿Se está preparando para la guerra? ¿O está preparándose, es su forma de comprometerse hacia la paz? Bueno, esto fue uno de los principales debates recientes en la cumbre de la OTAN en la semana pasada, en donde era evidente que Europa está enfrentando su mayor amenaza a la seguridad en décadas, con un aliado estratégico al otro lado del Pacífico que se retira y utiliza su poder blando y su poder duro para sus propios intereses, y una Rusia que efectivamente se plantea como cada vez más agresiva en un escenario global en donde lo que nosotros teníamos supuestos al momento de llegar al siglo XXI ha cambiado. Entonces, los 32 países que son miembros de la OTAN se han reunido y han empezado a plantear nuevamente sus estrategias en común sin tener al protagonista histórico que era Estados Unidos sobre la mesa necesariamente. También se ha respaldado a Ucrania y según el portal, la agencia Reuters, los acuerdos incluyen aumentar los gastos en defensa de manera unilateral, modernizar el armamento, fortalecer la industria militar y la explicación es absolutamente sencilla. Bueno, sin embargo, ¿esto contribuye efectivamente a la seguridad? ¿O estamos hablando de prolongar un proceso violento que podría explotar más pronto que tarde? Para algunos analistas es importante reiterar que efectivamente la muestra de músculo político y músculo bélico puede llegar a ser un garante para la paz y desde este lado del planeta nos queda estar atentos a la economía y cómo esto podría llegar a impactar nuevamente en los bolsillos de todos los peruanos y de los cusqueños. Bueno, por el otro lado, al otro lado del teatro estratégico del conflicto actual entre Irán y Estados Unidos, lamentablemente tenemos que dar la noticia de que se han reiniciado las hostilidades. Cuando estalla el conflicto en Estados Unidos, pues Irán parece una guerra muy lejana, pero las consecuencias están llegando claramente a la economía y al sistema productivo del Perú por medio del aumento del combustible. Recordemos también que son estos mismos sulfatos los cuales son encargados con los cuales se genera y se crean los materiales con los cuales nosotros nutrimos la tierra a nivel agro. Entonces, esto claramente no pinta bien para nuestros sistemas productivos y bueno, la noticia es clarísima, ¿no? Estados Unidos ha confirmado las nuevas operaciones, además de lanzar misiles y drones ya directamente al territorio continental de Irán, ya no solamente a sus islas productivas dentro del canal. Y además de lanzar misiles y drones, Israel ha asegurado que va a continuar actuando en su zona de seguridad. Entonces, es muy difícil que el conflicto ceda, pero esta historia claramente no ha comenzado este año ni la semana pasada, tiene décadas de historia, empezando por la forma en la que está configurada el Estado iraní. Bueno, desde nota final vamos a estar atentos al camino que lleve el costo de los hidrocarburos y cómo esto va a llegar, cómo esto puede impactar en los bolsillos de todos los cusqueños. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Soy Luis Canal y nos vemos en la próxima edición, en la próxima semana de Nota Final.